da economía dos datos, pois é un tema moi desconocido para a imensa maioría das persoas. Eu creo que apenas sabemos que cando vamos a facer calquera simple tramitación a un banco nos están collendo os datos e nos están poñendo a firmar un papel que a mitad das veces non o lemos e estamos dándolle autorización para que utilicen os nosos datos, logo dirán os Ecaits para que lle sirven. E tamén nestes 5 anos no Parlamento Europeo, en toda esta legislatura, unha das cousas que está máis no día a día é, falamos de cidades intelixentes, agricultura de precisión, economía de datos, mercado único digital, protección de datos. Hai toda unha serie de iniciativas dentro do Parlamento Europeo e da propia Comisión que van no sentido de falarnos da economía dos datos en xeral, non? Entonces, para min en particular é un tema delicado, creo que se aborda moi alegremente desde a esquerda, porque é do que temos que falar nós, da esquerda. A dereita xa sabemos que intereses defende e o que sirve, pero eu creo que é un tema que se aborda moi lixeiramente e que votamos moitas veces. Non é o meu caso, non é o meu caso, porque eu, porque normalmente sempre intento ver que hai detrás desto que lle interesa tanto ao capitalismo, que hai detrás desto que lle interesa tanto ao neoliberalismo, e se podemos apoialo así alegremente ou hai que poñer encima da mesa algunhas outras cuestións para decir sí ao que nos están poñendo encima da mesa. Porque eu creo que cando se nos fala de mercado digital, e se pensamos nas clases traballadoras, se pensamos nas clases populares, se pensamos no rural do noso país, se pensamos no pequeno comercio, creo que temos que plantear toda unha serie de cousas, porque cando estamos abrindo as portas a esa economía digital, estamos desarticulando posiblemente unha cantina que vincula un núcleo rural ou un pequeno comercio que está dando vida nunha pequena vila, e todo iso estamos desarticulando. E a min chamoume particularmente a atención cando nunha iniciativa, nun informe no Parlamento Europeo, había unha emenda que decía que había que adecuar os sistemas, os correos para que puidera servir rapidamente, é dicir, para que puidera ter estrutura, era co medio rural, para que puidera haber a estrutura suficiente para o comercio digital. E dices, encéndese chei unha luz, porque estamos reivindicando o correo como algo no medio rural fundamental, están desarticulando e de repente resulta que hai que prestarlle atención polo comercio digital. Dices, a ver, que hai aquí detrás de todo isto? Entón, eu creo que é un debate que temos que introducir na esquerda e que temos que ser moi conscientes de que estamos apoiando no Parlamento Europeo ou nos outros parlamentos, porque eu creo que este tema vaise tratar en xeral, e saber ser moi conscientes do que estamos facendo. Entón, sin máis, quero presentar a Ecaits Cancela Rodríguez, que entereime estes días que procedemos os dous do mesmo lugar do territorio galego, aínda que el vive e criouse no País Vasco e eu pois vivo aquí a 20 km de Santiago, pero os dous vimos das terras de Lemos, non? Originariamente. El é periodista, é autor do libro Despertar do sono tecnolóxico, que creo que é un libro que debemos ler e analizar e que nos vai dar para reflexionar a todos e a todas nós. E xa sin máis voulle dar a palabra. Decir que tamén para todo o mundo que estas xornadas vanse gravar. Imos facer tamén un libro donde recolleremos as ponencias de todas as persoas que participaron o sábado pasado e este sábado e hoxe, e que lle imos dar divulgación e vamos a dar igual, pero con máis razón ao coincidir no contexto no que estamos e que, moitas persoas tuveron que escoller entre estar aquí ou estar no outro acto, non? Cando queiras. E moitas gracias outra vez. Bos días e moitas gracias por invitarnos
Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que retomarlo desde el punto de vista en el que señalaba Lidia en el debate sobre la tecnología y los datos que producen en Europa. Se ha centrado principalmente desde la Comisión Europea en atacar a los monopolios digitales, como Google, por los servicios que crean, por ejemplo, por su motor de búsqueda. Pero en ningún momento han atacado cuál es su ventaja competitiva en este mercado, que son los datos. Es decir, los datos no solo sirven para ofrecernos publicidad, sino que los datos sirven para ofrecerle servicios de todo tipo a los gobiernos, ya sean de seguridad o ya sean relacionados con la sanidad. Por lo tanto, yo propongo hoy plantear la tecnología de una manera distinta y voy a tratar de plantear cómo esta tecnología está transformando desde los últimos 10 años, principalmente desde el estallido de la crisis, desde el estallido de la crisis de 2008, donde vemos que hay mucho dinero, mucho capital que necesita fluir y que empieza a fluir con mucha fuerza hacia la industria tecnológica, es decir, caen las tasas de interés y las tasas de rentabilidad tras la crisis de 2008, y en esos 10 años empieza a fluir mucho dinero hacia la industria tecnológica. Vemos que esto además provoca un auge de las tecnologías digitales y de muchas startups relacionadas con este tema. Y por poner un ejemplo muy concreto que puede relacionarse con Galicia, vemos como SoftBank, que es una empresa de telecomunicaciones japonesas que cuenta con un fondo de 100.000 millones de dólares llamada Vision Fund, que cuenta con un fondo llamado Vision Fund que invierte bastante dinero en startups. Una de ellas Uber, y el resto de plataformas de economía colaborativa prácticamente del mundo. Y vemos como SoftBank invirtió 200 millones en Indoor Ag Startup, que es una startup de alimentación que trata de extraer datos sobre los procesos agrícolas para hacerlos más eficientes y desarrollar, al fin y al cabo, lo que son tecnología y servicios para que los pequeños agricultores y los medianos agricultores tengan una planificación, por así decirlo, más eficiente, pero por supuesto la ofrece el mercado y la ofrece una empresa casi en situación de monopolio. Vemos como Duff & Co ha invertido, que es otra de las grandes empresas del mercado agroalimentario, 305 millones de dólares en un software para las granjas. Vemos que DuPont ha llevado a cabo una inversión de 5 millones menos, de 300 millones de dólares en otra startup similar, que Bayer, Monsanto, las grandes empresas tecnológicas, están haciendo fuertísimas inversiones en tecnología para quedarse como las únicas controladoras de ese mercado, con la ventaja que les da precisamente esas inversiones en tecnología. Por tanto, yo creo que ya hemos de dejar de hablar de una revolución tecnológica, como acostumbran a señalar a algunos pensadores posmodernos, ¿no? que han dejado de creer en la existencia de metarrelatos y empezar a plantear que estamos, como bien dijeron Marx y Engels, ante un nuevo revolucionamiento de los instrumentos de la producción. Y creo que tenemos que datar este auge de las tecnologías en el vacío de poder que se instaló en la Guerra Fría, en la dicotomía que enfrentó, no de manera definitiva, y yo lo pienso así, al capitalismo con su alternativa comunista. Estados Unidos, en este contexto, basó su política exterior en desplazar una ingente cantidad de recursos públicos, y no olvidemos que las tecnologías actuales y buena parte de las empresas como Apple, Google, han desarrollado sus tecnologías gracias a la inversión pública. No es otro el motivo por el que tienen esta capacidad, sin el apoyo de un Estado fuerte, y así asegurar la supremacía tecnológica de Estados Unidos con respecto al resto del mundo. Es decir, vemos como la tecnología no puede ir disociada de un análisis sobre el imperialismo o del neoliberalismo en este caso. Y yo creo que esa es la época precisamente en la que será un debate sobre la planificación, es un gran debate sobre la historia económica, que enfrenta la teoría de la planificación, y hoy tenemos aquí a uno de los ponentes que con más dureza lo hizo en 1993, si no me equivoco, y enfrenta el marco neoclásico del sistema de precios. Claro, y esto es una idea con la que voy a polemizar ligeramente, que de algún modo se desplaza el rol del planificador social hacia la creación de ecosistemas de mercados más eficientes. Es decir, y cito el libro de William, que lo dice muy bien, el objetivo aquí es producir el número justo de mercancías para que su precio de compensación de mercado sea igual al valor del trabajo. Lo que vamos a tratar, el debate que voy a tratar de plantear posteriormente sobre cómo puede ser la planificación con infraestructuras tecnológicas actuales, parte de esa idea, pero antes quiero señalar una cuestión que también la señalaba William en aquel libro de 1993, y es
las primeras iniciativas que se ofrecen sobre socialismo cibernético, es decir, lo que ahora puede parecer una propuesta radical, que puede ser socialismo cibernético, vienen remontándose a los años 70, a Stanford Beer, a Allende en Chile, y hemos de señalar que si estas iniciativas no salen adelante, no es porque no sean eficientes o porque no sean posibles, sino porque hubo una política comercial muy concreta de Estados Unidos que lo impidió. Es decir, el desarrollo socialista de Chile impidía el desarrollo capitalista de Estados Unidos. Tenemos que tener muy en cuenta estas lógicas capitalistas en todo momento para entender las tecnologías y, por supuesto, las alternativas. Y más en un momento como el actual, ¿no?, en el que los desarrollos recientes de la inteligencia artificial... Que fales un pouco máis despacio para a interpretación, porque están... Vale. Puedes un pouco, porque... Creo que tenemos que tener en cuenta estas cuestiones tecnológicas, estas cuestiones que están intrínsecamente relacionadas con la geopolítica, en un momento en el que vemos que una de las principales tecnologías que centran la competencia intercapitalista o la lucha tecnológica entre Estados Unidos y China es la inteligencia artificial. Vemos que China ha planificado su economía, que es importante decir esta palabra, a 10 años vista, y desplazando 150.000 millones de dólares en impulsar su industria nacional de inteligencia artificial, y las 5 corporaciones tecnológicas más importantes de Estados Unidos, Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft y Facebook, desembolsan cada año cerca de un tercio de esa cantidad en investigación y desarrollo. Son 57.000 millones de dólares. Solamente Amazon gasta cada año 18.200 millones de dólares, que es el presupuesto para el plan de inteligencia. Para que nos hagamos la idea, el plan de inteligencia artificial del gobierno estatal, del Estado, a 7 años es el 1% de la inversión que lleva a cabo Amazon cada año en investigación y desarrollo, concretamente para desarrollar la inteligencia artificial. Esto coloca no solo a Europa en una posición subalterna en la economía mundial, sino que la convierte en algo así como una colonia en un mercado global, controlado principalmente por empresas tecnológicas y chinas. Entonces yo creo que ya es hora de responder a esta concentración cuando ya estamos hablando de colonias digitales y no lo estamos hablando de una manera en la que pueda parecer que queremos meter miedo para impulsar este debate, sino que una mera mirada al mercado digital muestra que la primera empresa más grande de tecnología del mundo es europea, está en el puesto 34 y en el Estado español no. Del Estado español os aseguro que no es. ¿Y cómo podemos responder ante esta concentración de poder y de recursos, ¿no? Yo creo que es importante introducir ya la idea de la soberanía tecnológica europea, en alianza con los países del sur, otros lugares que resisten a la ideología dominante de Estados Unidos, que no podemos olvidar que esta ideología de los mercados libres está presente en la integración europea, que está presente en la Unión Europea desde su integración, y crear instituciones sociales y colectivas gracias a los enormes desarrollos tecnológicos a nuestra disposición. Esto es no solo que existan formas de pensar alternativas al capitalismo en su fase digital, sino que ponerlas sobre la mesa en este momento histórico, en estos años que nos quedan por delante, 5 o 10 años, es una oportunidad histórica para recuperar una lucha que parecía haber desaparecido con la caída del telón de acero. Entonces, bueno, lo primero es reconsiderar, y aquí se me ha llamado a hablar de los datos, son propiedad común. La primera idea es reconsiderar la propiedad de este recurso económico que se le compara habitualmente con el petróleo, pero que es mucho más valioso porque el petróleo se agota y los datos no. Cuanto más datos tengas, más eficiente es una tecnología. Eso es algo que tampoco ocurre con el petróleo, es decir, no es que los datos sean el petróleo del siglo XXI, sino que son algo más importante. Y creo que tenemos que repensar de manera radical la propiedad de este recurso tan importante para cualquier estrategia de planificación. Y yo creo que hay 3 opciones en relación a los datos. La primera es pensarlos como una propiedad de Silicon Valley, es decir, pensarlo en propiedad de 5 empresas que los utilizan para adquirir una ventaja competitiva en los mercados, concentrarlos y acumular más capital. La segunda opción es que sean una propiedad individual, una mercancía más. Esta es una opción que ya vienen proponiendo la derecha estadounidense y buena parte de Italia, Brasil, vienen hablando de esta dirección. Hay una crítica enorme desde la derecha a Silicon Valley,
principalmente porque no quieren que los datos sean de estas empresas, sino que sean de los individuos. De esta manera es más fácil, si cada individuo es dueño de su propiedad individual, ¿no? Esta idea que se remonta a los herederos libertarios de John Locke, la capacidad que tienen de impulsar la agenda neoliberal y que cada persona sea un individuo que compite con sus datos, con su capital humano, en mercados hipercompetitivos de fuerza de trabajo. Yo voy a una entrevista de trabajo, estos son mis datos, este es mi capital humano, ¿qué me ofreces o qué está a mi disposición? Y la tercera opción, que yo creo que es la más razonable, que los datos sean una propiedad común, un bien común, es decir, que no se puedan comercializar, es decir, que solo puedan compartirse en la comunidad para crear formas de organización a nivel urbano y a nivel de las ciudades distinta. Esto es con la suficiente autonomía respecto al mercado, y veremos que también a la burocracia del Estado, el Estado, algo que aún seguimos necesitando, como veremos a continuación. La naturaleza de este recurso solo puede emplearse de manera común, sino que además la gestión, el supervisamiento y la protección de los datos, evidentemente mediante el establecimiento de medidas jurídicas decididas de manera democrática y no de manera tecnocrática a nivel europeo o mismamente en los centros de poder chino-estadounidenses, es una condición fundamental para asegurar la sostenibilidad y la preservación a largo plazo de ecosistemas sociales que nazcan gracias a los recursos de los datos. Y lo que voy a proponer, y sí que es una idea lo que parte de Jenny Morozov, que parte para proponerla de algunos de los debates que se vienen produciendo concretamente desde los 90, esa posición ante la economía neoclásica de la planificación, y es la idea del feedback data, que es el feedback, ¿no? Como por traducirlo al castellano, datos sobre retroalimentación, que es una palabra que ya estaba utilizando en los 90, y es como la modificación o el control de un sistema tecnológico o un modo de toma de decisiones, y por tanto, esto está relacionado con la gobernanza democrática, de acuerdo a los resultados o efectos alcanzados. Esto es, cómo nos sirve la idea de los datos que generan, el feedback que generan nuestros datos, la conversación que generan nuestros datos, para oponernos a la que introducen las lógicas de competencia en las infraestructuras tecnológicas. Es decir, no podemos obviar que las infraestructuras tecnológicas a través de las que nos comunicamos, como las de Facebook, están sujetas a las lógicas de la competencia. Es decir, si estamos desinformados, o si hay fake news, o si hay noticias falsas, es porque el modelo de negocio de Facebook necesita muchas mercancías circulando, porque muchas mercancías y mucho engagement y mucho feedback en su plataforma lo que genera son más datos, por lo tanto servicios más precisos, perfiles más concretos de cada persona y por tanto un dominio y un cambio de sus comportamientos enfocados hacia el mercado de manera perfecta. Si esto lo añadimos a que cada día más buena parte de las plataformas o de las páginas en Internet requieren de un registro de Facebook, o cada vez más Facebook tiene acceso a todos los datos sobre la ciudadanía o sobre los ciudadanos, vemos que emerge una especie de infraestructura o una especie de proxy, por decirlo en un término más técnico, en la que cada día más el Estado puede requerir los datos o las infraestructuras de Facebook para operar buena parte de sus servicios públicos. Para que esto no ocurra, creo que tenemos que pensar en alternativas, como hablábamos en la propiedad de los datos, e ir un poco más allá de la tradicional planificación controlada. Es decir, algo que tampoco encaje con el Marketing Feedback Mechanism, que Cockshott definía muy bien, y una importante escuela de pensamiento económico que propone estas teorías, y pensemos en la planificación automatizada. ¿Cómo puede ocurrir esta? Bueno, distinguiéndonos aún más de la planificación burocrática tradicional, pero sin controlar el feedback. Pensemos en una infraestructura pública guiada por los principios del Machine Learning. Obviamente, pensando en una filosofía del derecho distinto, donde reconozcamos que las decisiones tomadas por los humanos y las instituciones jurídicas que han creado tienen y han tenido sesgos de clase, género y raza durante toda esta época histórica. Pensemos en una infraestructura donde lo que podemos llamar los buscadores de problemas puedan interactuar, es decir, haya buscadores de problemas y solucionadores de problemas. Los buscadores de problemas pueden interactuar de manera directa en base a criterios de democracia directa y radical y no representativa, es decir, la democracia liberal como la conocíamos perece y ha perecido cuando las infraestructuras a través de las que los comunicamos son privadas y están guiadas hacia la rentabilidad, como es en el caso de Facebook, que es la esfera pública del siglo XXI, como es el motor de búsqueda de Google, que es la puerta de acceso al conocimiento en el siglo XXI, y tratemos de unir a esos buscadores de problemas para que interactúen con quienes los tratan de solucionar.
podemos pensar en herramientas tecnológicas muy poderosas, pero mucho más baratas. No necesitamos invertir 18.200 millones de dólares al año, como hace Amazon, para acumular una cantidad ingente de datos, crear centros de datos, conectar continentes enteros a través de cables que van por debajo de los océanos, crear grandes naves. Se puede crear sistemas tecnológicos mucho más baratos y mucho más eficientes si le quitamos los límites a la coordinación social. ¿Qué es la coordinación social? Pues bueno, piensen en sus redes sociales utilizadas de manera distinta a Facebook, donde una empresa emplea la reputación social y crea esquemas desarrollados que venden a los estados. Esto es Facebook. Pensemos de una manera distinta a la coordinación social y reemplacemos estos nuevos mercados distópicos con instituciones sociales distintas, como proponen los automatistas italianos. Y eliminemos las lógicas de extractivismo de datos. Es decir, eliminemos la idea de que la tecnología tiene que servir para introducirse en cada esfera de nuestra vida, convertirla en datos, valorizarnos y capitalizarnos como productores de valor, y pensemos en algo distinto. Produzcamos esos datos de manera colectiva, de manera colaborativa y barata. Que estas infraestructuras que crean nuestros datos sean universalmente accesibles. Es decir, establezcamos la idea de retroalimentemos estas infraestructuras. En lugar de guiarla hacia el extractivismo, retroalimentemos nosotros estas infraestructuras de manera mucho más barata y de manera mucho más eficiente para buscar los problemas y para solucionarlos. Y por supuesto, y esto es algo que tiene que quedar muy claro, si cada día más la gobernanza de las sociedades contemporáneas se descentraliza de algún modo, vemos que las empresas han adquirido poderes públicos, eso es obvio. Vemos que fundaciones, think tanks, ONGs, incluso la Iglesia, adquiere funciones políticas públicas. Es decir, se descentraliza ese poder privado, ese leviatán, ese poder que estaba concentrado en el Estado. Y pensemos en alternativas descentralizadas, pero de manera distinta a cómo opera el poder neoliberal, que es decir, descentralizar el poder y hacerlo invisible. Pensemos en socializar los medios de coordinación social. Es decir, ya no es meramente socializar los medios de producción, sino pensemos en estos medios de producción como medios de producción de coordinación social o como medios de producción de feedback, que es una idea que realmente viene de vuestros debates de los años 90. Y pensemos en esta infraestructura del feedback o de la retroalimentación de una manera completamente distinta a la que guía a estas empresas hacia el mercado. Ahora bien, al margen de transformar la propiedad de los datos, existen otras cuestiones centrales para que cualquier utopía postcapitalista pueda culminarse con relativo éxito. Es decir, ¿cómo se supone que puede existir una inteligencia artificial o una infraestructura de este tipo, una nube autogestionada, por ejemplo, especialmente en ausencia o sin el impulso de un Estado fuerte? Es decir, si el Estado ha vuelto, y todo apunta a ello, este debiera desarrollar una estrategia nacional de inteligencia artificial y de Big Data, como han hecho buena parte de las potencias mundiales, pero con perspectivas distintas a las distintas y habituales visiones unidimensionales que abrazan los tecnócratas a cargo de las políticas digitales, como en el caso del Estado español. En su contra, el único objetivo debiera ser asegurar el acceso gratuito y sin trabas de los ciudadanos a una infraestructura computacional que permita hacer uso de los datos que producimos de manera conjunta para servir al interés último de la comunidad y no unos cuantos monopolios estadounidenses o chinos. Y en efecto, esto suena muy bien, pero es que son decisiones políticas que no se están ni tomando ni proponiendo en el Estado, y la izquierda no lo está haciendo. Mismamente Podemos acaba de proponer su programa. Y sí que se entienden, sí que se vislumbran algunas alternativas, sí que proponen centros nacionales de robótica, sí que proponen alternativas, sí que ponen la palabra soberanía tecnológica, pero necesitamos políticas públicas. Es decir, la política tiene que tomar el primado sobre la telehistoria del progreso capitalista para proponer políticas que enfrenten el poder de estas tecnológicas. Y son tan básicas como crear instituciones sociales distintas, crear infraestructuras distintas, pero también tiene que tener una visión importante, que es una visión distinta sobre la Unión Europea. Y tiene que ser alternativa a la que tiene la Troika o el eje comercial franco-alemán. Por ejemplo, a la hora de encontrar la financiación que permita a los Estados asegurar la soberanía respecto a China y a Estados Unidos mediante la creación de centros paneuropeos que abastezcan a los pueblos europeos.
Además, si realmente queremos llevar una transición verdaderamente democrática hacia un modelo económico que no deposite de manera ingenua su confianza sobre la libertad de los mercados y la fijación de los precios por también deben de diseñarse, y esto es importante porque es un debate que lleva ya unos años presentes en la Unión Europea y Lidia lo conocerá bien, acuerdos comerciales contrarios a lo que viene llamándose TTIP o TISA, con cláusulas específicas. Y estas son cuestiones que se pueden hacer a nivel español, a nivel estatal, y se pueden proponer cláusulas para la negociación de tratados de comercio, y ni siquiera ha venido una de este tipo por parte de ningún grupo de la izquierda, cláusulas específicas para asegurar que el almacenamiento local de los datos se queden en los lugares locales. Es decir, una de las cláusulas principales de los tratados de comercio es que los datos no se puedan almacenar de manera local. Es decir, que todos los datos fluyan, sean libres de fluir, pero sean libres de fluir desde cualquier lugar del mundo hacia los centros de poder de Silicon Valley y cada día más de Guangzhou, que es una del Silicon Valley chino. Luego, esta idea del libre flujo de datos es la misma que el libre flujo de capital o libre flujo de mercancías. Tenemos que bloquear este libre flujo de datos hacia los centros económicos extranjeros y eliminar la existencia de tribunales de justicia paralelos al servicio de estas corporaciones. Es decir, si vemos que en los algoritmos no existe nada en los algoritmos que sea realmente nuevo. Es decir, y esto también es algo que venía ya diciéndose en los 90, los algoritmos no dejan de ser máquinas que utilizan datos, y esos datos son datos históricos que tienen sesgos, como decíamos antes, de raza, de género. Imagínense tribunales de arbitraje como los que proponen estos tratados de comercio y que ya se están negociando de manera que ya no sea posible eliminar de manera local o de manera estatal cláusulas como que los datos no se almacenen de manera local, y que si un Estado lo propone, que sus datos sean de sus ciudadanos, que sus datos se queden en su ciudad, ya no en el Estado, sino en la ciudad o en la comunidad, que pueda ser demandado por una gran cantidad de empresas extranjeras con presupuestos enormes para lobistas. Es decir, en donde se enfrentan a litigios comerciales que muchas veces los Estados no ganan porque no tienen recursos o porque son los propios abogados del Estado los que cruzan la puerta giratoria y demandan a los Estados. Es decir, los datos, las tecnologías de la información no se pueden problematizar, no se pueden politizar sin una visión más amplia sobre comercio, industria y planificación. Y en último término, si la izquierda piensa en términos estratégicos y se arma de relativa audacia política, debe abrir los opacos algoritmos de las grandes corporaciones como si fueran un tesoro público similar al que constituyen las bibliotecas. Es decir, si las bibliotecas son un lugar abierto al que podemos acceder, ¿por qué los algoritmos que determinan buena parte que utilizan esa misma información y que determinan buena parte de nuestras conductas y de nuestro comportamiento diario son cerrados? Y esto también pasa por pensar que esta u otras tecnologías, la inteligencia artificial, el machine learning, no pueden determinar la manera en que nos comportamos de modo que se imponga de manera definitiva y aparentemente mágica a las lógicas capitalistas. Acudir al mercado para adquirir todo bien y servicio. Por eso el acceso de la gran industria tecnológica a nuestras infraestructuras, es decir, las infraestructuras que crean nuestros datos, debe de bloquearse directamente. De lo contrario, obtendrán mayores ganancias a coste de la explotación de los recursos sociales. Y junto a todos estos cambios en los regímenes de propiedad, políticas industriales y comerciales, hemos de incidir en otra cuestión que considero básica, y es un pacto social adaptado al mundo digital. No hablo de un pacto social como el que propone la derecha o algunos progresistas, que realmente hablan de devolver, como decía antes, la propiedad de nuestros datos para que podamos ser nosotros quienes los que lo comercializamos, sino que hablo de la creación de derechos humanos fundamentales como los que tenemos en el mundo offline, pero adaptados al mundo online. Esto es, que la privacidad en Internet sea un derecho humano, o un fuerte encriptado de nuestras comunicaciones, al contrario que comunicaciones cerradas en redes como Facebook. Y por supuesto, sin que ninguna institución económica supraestatal y tecnocrática decida los techos de gasto de las ciudades, sus inversiones o la cantidad de deuda que deben pagar. Esta es la única forma de que los enclaves urbanos, las ciudades, puedan convertirse en espacios de vida donde se impongan valores sociales propios a la tradición izquierdista, como el feminismo o el ecologismo, y alejarnos de los dogmas establecidos en las ciudades durante lo que fue una transición desde el feudalismo al capitalismo. Y ello va de nuevo, y ya para terminar, implica repensar la relación entre los estados europeos
y así como la relación de los estados y de los ciudadanos con el estado del bienestar y la manera en que se pueden adquirir instituciones sociales y conseguir estados del bienestar distintos, principalmente sanidad, educación y vivienda, con las mejoras tecnológicas a nuestra disposición. Si sabemos que Google ha comprado una empresa de inteligencia artificial adaptada al negocio sanitario, que para Google ya es posible mediante la inteligencia artificial prever algunos tipos de cáncer y de enfermedades crónicas, y vemos que esta empresa, que se llama DeepMind, que es una empresa de inteligencia artificial británica que compró Google en 2015, le está ofreciendo servicios al Departamento de Salud, a la NHS, al Departamento de Salud Pública Británica, si vemos que le está ofreciendo los servicios públicos digitales a un coste, es decir, está privatizando de manera inteligente, está utilizando las tecnologías para privatizar aún más, de manera más clara, la sanidad, ¿por qué no utilizamos esa misma tecnología y esos mismos datos para prevenir, para que la prevención de enfermedades crónicas sea un derecho universal básico? Eso es un estado del bienestar adaptado al siglo XXI. Si bien vivimos y por supuesto ello implica redistribuir no solo los recursos, sino el poder público, ampliar las posibilidades democráticas que tienen las ciudades y no el Estado para coordinarse entre ellas, y una vez que hayan sido rotos sus grilletes financieros, imponer la vida de las comunidades locales a la de los mercados globales. Y quiero acabar con una idea, que es la idea que yo llamo la del sueño, ¿no? Parece que vivimos en un presente distópico y catastrófico. Algo así como un sueño profundo inducido de manera aparentemente mágica por las modernas tecnologías digitales. Pero yo creo que existen brechas suficientes en el sistema económico y político como para pensar en despertar, sino que como para pensar que el despertar ya ha tenido lugar y que el momento para plantar la lucha contra el sistema capitalista, una lucha histórica que recorre desde el capitalismo de su creación, que es la lucha de clases, ha quedado establecido. Y que la lucha por las tecnologías, por los datos, está en disputa. Y esta es una brecha, ¿no? Muchas veces desde algunos intelectuales populistas patrios se ha hablado de una ventana de oportunidad, una especie de brecha. La brecha es la que nos favorece la tecnología, y politizarla en este momento histórico, en un momento en el que todavía no se han consolidado los avances de la inteligencia artificial, donde los grandes capitalistas tecnológicos todavía no han acumulado un poder tan grande, este momento, que no va a durar muchos años, no va a durar más de 5 o 10 años, y va a pasar porque Europa, que es el único mercado fuerte que puede oponerse a Estados Unidos o a China, tenga una concepción clara y socialista y que planifique sus economías. Ahí ya podemos entrar en un largo debate si tiene que ser una planificación centralizada o, como estaba proponiendo antes, una idea contraria, que tenga que ser una planificación automatizada, pero tiene que ser pragmática y empezar a plantear alternativas ya y cuanto antes a la hegemonía de los mercados financieros. Ahora bien, esta revolución, que en buena parte es política, debe comenzar depositando nuestras energías políticas y revolucionarias y antisistémicas en recuperar las tecnologías que en este instante contribuyen a que la clase dominante continúe su larga marcha hacia la extinción como civilización humana. Esta es la única realidad que se encuentra detrás de los discursos corporativos sobre la digitalización. Hay una pregunta muy básica, ¿no?, que ya se hacían en los años 90, los industriales de la filosofía, como Frederick Jameson, que se preguntaban, que decían, era más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. No nos engañemos, el capitalismo digital solo es administrar el presente hasta que la sociedad se consuma de manera energética, o el calentamiento global, que no es lo mismo que cambio climático. Calentamiento global no es lo mismo que cambio climático, es calentamiento porque estamos explotando los recursos de la Tierra de manera global. Lo único que hacen las tecnologías de la información, aparte de darnos una herramienta para transformar la economía en líneas socialistas, ecológicas y feministas, aparte de eso, utilizadas de esa manera no, pero utilizadas de manera capitalista, lo único que hacen es ponernos una venda en los ojos y esperar a que el mundo se acabe consumiendo, que es la marcha inagotable del capitalismo, acabar con la civilización humana. Y con eso termino. Antes de ayer, Albert Rivera, que es el líder de Ciudadanos, el partido, bueno, liberal, como se le ha atribuido la marca europea porque está en su grupo, decía que en España, que se preguntaba en un mitin para la campaña política, es decir, proponía esto que yo no lo he escuchado todavía en ningún mitin de grandes líderes de izquierda o grandes por lo que las televisiones les han puesto, ¿no? Se preguntaba que por qué no había un Facebook o un Google español, y se preguntaba si era posible, y él se respondía y decía sí, solo que en España no le hemos dado el
el ecosistema económico como para que crezcan Google o Facebook. Y su respuesta es un poco ambivalente, porque es cierto que no le hemos dado el sistema económico. Pero si España no se puede permitir un Google o un Facebook, debería de responder cualquier partido de izquierdas, es porque los 20.000 millones de euros que gastan al año estas empresas en investigación y desarrollo no se los puede permitir ningún Estado europeo. ¿Por qué? Básicamente porque hay una cosa que se llaman políticas de austeridad y de endeudamiento, que impiden toda inversión que no se... o impiden toda inversión, impiden la inversión directamente. Entonces, con estas políticas de austeridad, con la manera en que los estados están fijados a las políticas europeas, no es posible que emerjan buscadores de este tipo. La tecnología existe y, como bien decía William, estas tecnologías o modelos similares no es que existan, es que ya se están aplicando. Solo que aquí entra una cuestión básica, y es que ¿quién tiene poder de mercado? Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucho dinero para dar a Google subvenciones, tiene mucho dinero para utilizar las... Mismamente, recientemente se ha firmado un contrato de 10.000 millones de dólares entre el Pentágono y Amazon para desplazar toda la infraestructura del Pentágono en la web hacia Amazon Web Service, es decir, el servidor del Pentágono está en Amazon Web Service. Esto es algo que no puede hacer Europa o es algo que no puede hacer España. Es decir, no pueden competir en un mercado capitalista. Esto yo creo que debe de quedar claro, que es algo que todavía no ha quedado claro, ¿no? Porque Francia y Alemania competían en un mercado capitalista desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es algo que ya no más. Las empresas estadounidenses, las empresas europeas, ni siquiera las francesas, ni siquiera las alemanas pueden competir con las empresas tecnológicas europeas. No pueden competir en un mercado neoliberal global. Por eso hablo de colonias. Por lo tanto, para que surjan motores de búsqueda nacionales o alternativas nacionales, bueno, que tampoco debiera haber un Google nacional, debiera haber 5 o 6, o debiera de haber... O al fin y al cabo, un motor de búsqueda es una tecnología. El desarrollo tecnológico no es algo que vaya de aquí a aquí. Puede haber muchas formas... Hay muchas formas de entender la tecnología. Si lo que queremos es un acceso abierto a todo el conocimiento de una ciudad o de un país o del mundo, igual no necesitamos un motor de búsqueda, sino que necesitamos un tipo de tecnología distinta para organizar el conocimiento, como en una librería. Eso es algo que habría que pensar y es algo que habría que proponer alternativas políticas. Y ahí entra donde están un poco a qué nivel debe darse. Yo creo que se puede pensar no en motores de búsquedas europeos, pero sí que se puede pensar en centros de datos europeos. Es decir, buena parte del gasto en capital fijo de las empresas tecnológicas principalmente va en la construcción de centros de datos, porque son muy costosos. Quiero decir, si esta inversión se hace de manera planificada desde los estados, desde lo que es la Unión Europea, que son muchos estados, hay mucho dinero. Evidentemente no si hay políticas de austeridad, insisto, pero si se invierte ese dinero en crear centros de datos paneuropeos, es decir, tú ya tienes el poder computacional a nivel europeo y ahora tú le entregas a las naciones o a las ciudades directamente, escalas aún más y dices, es que imagínate que todos los datos están en el Estado, ¿no? Dices, vaya, esto me hace recordar a Orwell, pero si el Estado te da el poder computacional, si el Estado te da la financiación, una relación de estados como en Europa, y luego son las ciudades quienes aprovechan ese poder computacional, quienes aprovechan esos centros de datos para crear alternativas autogestionadas, locales y comunales, es que se trata de desafiar buena parte de las culturas y creencias que han establecido las corporaciones tecnológicas en torno a la tecnología. Ni el motor de búsqueda es la única tecnología disponible, ni tiene que existir uno, puede haber muchos. Es eso.